Jordi, pues cuando tú estés más cómodo. Sí, no, cuando queráis empezamos. Primero queríamos empezar un poquito repasando cuando tú eras jugador del Barcelona y estuviste en la Masía, y quiero que nos expliques un poquito la diferencia entre la Masía de cuando tú jugabas y la actual de hoy en día. Bueno, han pasado bastantes años. Yo llegué con 14 años, creo, 14, 15 años a la Masía. Por tanto, han pasado más de 30 años y por tanto todo ha evolucionado, ¿no? Para empezar, el edificio físico. Antes la Masía estaba donde estaba el estadio, el campo del Barça. Al lado mismo había una Masía, es la casa típica catalana. Y allí es donde estaba la residencia, pequeñita, éramos 20 y pocos jugadores los que habíamos allí. Y allí empezó todo, ¿no? Luego, en el paso de los años ha ido evolucionando. Hubo una época que se amplió a estancias en el propio estadio hasta que finalmente se inauguró el edificio nuevo de la Masía nueva, perdón, que está en la ciudad deportiva del Barça, la Masía Oriol Tor, que se llama el edificio. Y es otra historia, ¿no? Es mucho más grande, mucho más moderna, con muchos más accesorios. Y como todas las cosas, ¿no? Lo moderno es muchísimo más funcional, más grande, está adaptado a lo que requiere el club en esta época, pero la Masía antigua tenía un pozo, tenía una cosa muy especial que tienen las cosas antiguas, que tienen las cosas iniciales, y de allí pues yo estuve prácticamente 7 años y tengo unos recuerdos maravillosos, ¿no? Y bueno, tú has tocado un poco todos los palos del fútbol porque has sido jugador, entrenador, sí. Pero centrándonos un poquito en lo que nos toca respecto al trabajo y a nuestro canal, ¿cuál es el papel que tiene el director de la Masía? Como te haces a ti responsable un poco de toda la estructura del fútbol formativo del Barcelona, ¿cuál es tu papel? Bueno, al final, esta pregunta te la hacen muchas veces, y bueno, exactamente cuál es el papel, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, pues 1000 cosas, ¿no? Tal. Al final, lo que busca la Masía, lo que busca cualquier estructura de fútbol base de un equipo de nivel es crear jugadores, formar jugadores en edades tempranas para que después de esta formación adquieran el nivel adecuado y puedan jugar en el primer equipo. Esta es la condición básica, el objetivo último que buscan todas esas estructuras de fútbol base de todos los equipos importantes, ¿no? Luego entramos en la manera o cómo es ese trabajo, que eso ya es otra historia, ¿no? Nosotros, aparte de nuestra idea futbolística, que cada uno puede tener la suya, es verdad que nosotros, sin perder de vista este objetivo final, que es el importante, sí que intentamos que todo ese camino, todos esos años de formación también estén marcados por un talante humano. Intentamos que estos jugadores pues tengan una formación académica. De hecho, la Masía, aparte de residencia, también es un instituto en el que vienen los profesores a dar clase. O sea, intentamos que esa formación, que eminentemente es futbolística, porque esto es un club de fútbol, pero sea muy integral. Intentamos que tengan formación académica, que sus estudios sean una parte importante, que se comporten. Obviamente el fútbol hay que competir, y hay que competir al máximo nivel, pero en esa etapa formativa marcamos unas líneas que no se pueden pasar, comportamientos, esa relación con los compañeros, comportamiento de los padres, con los adversarios. A veces se sobrepasan estas líneas, naturalmente, claro que se pasan, pero es cuando entramos nosotros y les hacemos ver que hay cosas que no se pueden hacer en esa etapa formativa, creo yo. Y respecto a lo futbolístico, ¿qué criterios utilizáis para captar un jugador? Bueno, esta es la otra pregunta del millón, ¿no? Cada club o cada estructura de estas tiene una forma de entender el fútbol, tiene una idea futbolística, ¿no? Creo que la del Barça o la de la Masía es muy marcada, ¿no? Es muy clara, es la que se ha definido, que todo el mundo habla del famoso ADN que esto se puede hablar lo que tú quieras, pero básicamente, y para resumir, nosotros lo que buscamos siempre y priorizamos ante todo es el talento. Cuando hablo de talento, bueno, ¿qué es el talento? Buscamos esas cosas que tienen los niños 7, 8, 10 años innatas, ¿no? Cosas que hacen cosas con el balón que dices, hostia, esto no sé, esto se lleva o no se tiene o no se tiene. Esto es un poco el talento. Y nosotros priorizamos buscar jugadores con talento. Luego, cuando entren en nuestra dinámica, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, pues veremos la evolución que tienen. Veremos si luego se hace grande, si es fuerte, si es flaco, si es bajito, si es gordo, no lo sé. Pero partimos del talento. Entonces, nuestra idea inicial es que tengan talento, que sean jugadores especiales con el balón, que entiendan bien el juego.
Eso es la condición sine qua non. A partir de aquí está toda la evolución que puedan tener, ¿no? O sea, entiendo entonces que primáis mucho ese talento actitudinal. Por ejemplo, si tú estás viendo un partido, es un chaval que es muy bueno y tal, pero oye, se encara con el rival, se protesta mucho al árbitro, le cambian y hace aspavientos. No sé eso cómo lo gestionáis y hasta qué punto valoráis ese talento y decís, bueno, ¿podemos cambiar su actitud? O si decís, este chico sí, yo cuando hablo de talento, eso que has comentado tú no es tanto esto, pero un chaval que tenga carácter, que tenga... Eso es corregible. Es lo que te decía antes, cuando se pasa esta línea de, chico, esto de airear al árbitro, esto de protestar, esto aquí no. Y esto es corregible, esto. Yo me refiero a talento a que tú puedes ver, sobre todo en edades pequeñitas, vas a ver partidos y ves a un chico que mide 1,80 m y cada vez que coge el balón chuta y mete gol. O puedes ver a uno pequeñito que juega de primeras, que dribla bien, que entiende fútbol, que se combina bien. Entonces, visto esto, generalmente yo cogeré al pequeñito que entiende bien el juego, que juega bien al fútbol, a que ese chico grande que quizás basa todo su juego en una condición física que es la de ahora. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Quizás para otros sitios, otros equipos que priorizan otras cosas, ¿eh? Dicho esto, ¿tú porque un chico sea grande no lo quieres? No. O sea, a mí me encantaría que Leo y que Iniesta midieran un 89, pero que hicieran lo mismo que hacen ahora, ¿eh? Nosotros priorizamos el talento y luego ya veremos qué evolución física tienen o no tienen. ¿Y cómo conformáis las plantillas de los equipos fútbol base? Bueno, siempre es en base a esto, lo que te decía esto. Tenemos una cosa que se llama línea de sucesión, entonces tú ves desde el Barça B, si quieres tú, o desde el Juvenil A, en cada posición hay estructurado una serie de posiciones de cada equipo. Entonces tú cada año cuando revisas en base a todos los informes que te llegan, a analizar toda la información que te llega, imagínate, con todos los colaboradores, con toda la gente, ver en cada posición cuál es mejorable y cuál no, y cuál está asegurada la ascensión y cuál no. ¿Intentáis que todas las plantillas se parezcan o cada plantilla puede ser diferente con sus fuertes y sus puntos débiles? Es imposible, que todas sean iguales es imposible, porque incluso habrá edades, habrá categorías que por lo que sea, pues aparece muchísimo más talento, has podido confeccionar una plantilla mejor y otras que no tanto. Entonces, que sean iguales es difícil. Lo que sí que es muy importante es detectar en toda esa estructura cuáles son tus debilidades. Por ejemplo, tú dices, pues resulta que en toda la estructura de juvenil hasta tal, pues tengo una carencia en centrales, pues tú intentas mejorar esas posiciones. A veces lo consigues, a veces no, porque esto no es una máquina de hacer tapones, a veces hay, a veces no, pero centramos todos nuestros esfuerzos en reforzar todas las posiciones para tener asegurada esa línea de sucesión que te comentaba antes, ¿no? Y a la hora de captar jugadores tan jóvenes como los que has podido llegar a captar, desde los 7 hasta los 12, no sé hasta qué punto prima mucho más lo individual que lo colectivo, porque quizás en esas edades todavía no hay una estructura muy formada igual a nivel táctico. No sé hasta qué punto podéis entender que este chico va a poder entender lo que es el juego de posición, el juego del Barça, colectivamente hablando, o primáis lo individual y decís, bueno, le enseñaremos en la Masía. No, por supuesto, tú depende de la edad, pero cuando fichas a un chico de entre 8, 10, 12 años, ya sabes que tiene que mejorar muchísimas cosas, ya sabes que tú básicamente lo que te fijas es, cuando lo captas, es en su calidad individual. Luego, en estas edades tampoco prima mucho el aspecto táctico, tú juegas algo tal, tú básicamente es que se formen técnicamente, pero sí que es verdad que desde los primeros equipos, benjamines, prebenjamines, incluso alevines, tú hablabas antes del juego de posición, que es una de las piedras angulares de toda esta metodología. Ya se empieza a trabajar esto. O sea, tú no le dices a un alevín cierra aquí o la línea aprieta, eso no, porque no tiene sentido. Pero sí que le enseñas ya conceptos básicos, a entender el juego, a colocarse bien, a identificar bien las líneas de pase, el concepto de las distancias, los perfiles. Esto es muy importante y lo empiezas a trabajar ya desde un punto de vista, sin que ellos lo sepan, pero trabajas ya desde un punto de vista táctico, entre comillas, ¿no? Pero obviamente ni la táctica ni el físico tienen importancia en estas edades iniciales. Esto poco a poco y de forma gradual se va introduciendo. ¿Y en qué se diferencia la Masía del resto de canteras? Bueno, yo creo que en España, precisamente en España, creo que el tema del fútbol formativo es excelente.
todo el mundo trabaja muy bien, ¿no? En el sur, Betis, Sevilla, Málaga, etcétera, etcétera. En el norte, Atleti, ni hablamos. Celta está trabajando fantásticamente bien, Zaragoza. Aquí en Cataluña, los equipos bases de Cataluña, el nivel es altísimo. Entonces, a nivel general se trabaja muy bien. Yo creo que el hecho, digamos, más diferencial, creo yo, es que lo que nos diferencia es que nosotros tenemos, creo que ya desde hace muchos años, absolutamente definido nuestra idea de juego. Y eso es muy importante. Está muy claro a lo que jugamos y cómo queremos jugar, y todos los equipos juegan igual. Y eso, que es muy fácil de decir, que todo el mundo lo entiende, pero es muy difícil de llevar a la práctica y de que la gente lo entienda, y sobre todo que la gente se lo crea y crea en ello, ¿no? Eso es lo difícil, ¿no? Yo creo que esa es la principal diferencia que puede tener la Masía en relación a otras canteras, ¿no? Y bueno, efectivamente yo estoy bastante de acuerdo en que en España hay una cantidad de canteras brutales con unas metodologías muy bien trabajadas. No sé si has visto alguna vez tú de conocer otra cantera y decir, hostia, esto que aplican ellos aquí, igual deberíamos hacerlo nosotros. ¿Alguna metodología en la que te hayas fijado para aplicarla en la Masía, que no lo hicierais previamente? No, por supuesto, yo intento siempre ver, conocer, obviamente, a todos, y todo el mundo, por lo que decías antes, no todo el mundo en España trabaja muy bien. Entonces, en cada sitio que vas, tú ves detalles, ves cosas que dices, hostia, esto me gusta, esto sería, por supuesto, la Masía, y como todas, esto tiene que ir evolucionando. No se trabaja igual la Masía cuando yo estaba a lo que hacen ahora. O sea, las cosas sin perder de vista la idea, la filosofía de juego, pero esto evoluciona y siempre tienes que incorporar y estar atento a nuevos... ¿Algún detalle en concreto que te hayas fijado? No sé, por ejemplo, hay sitios, por ejemplo, que el tema que es una tontería, ¿no? Pero el tema del acondicionamiento prepartido, ¿no? Pues hay sitios que lo hacen diferente. Entonces, a mí hay sitios que me ha gustado cómo lo hacen. Entonces, hay cosas que se pueden que no son quizás no son piedras angulares, pero son detallitos, y bueno, después de 10 detallitos que tú puedas incorporar, yo creo que esto mejora. O igual hay cosas que dices, hostia, esto lo hago, igual no debería hacerlo, porque esto no es una ciencia exacta, esto no son 2 y 2 más 4. Entonces tienes que ir viendo. Lo que es importante es que siempre estés atento a intentar mejorar, y obviamente con toda la humildad del mundo. Todo el mundo hace cosas extraordinariamente bien, y te decía antes, tú ves cosas y ves detalles a veces que dices, hostia, esto me gusta. Bueno, pues intentas incorporarlo porque me parece bien. A veces futbolístico, o a veces simplemente de relación con los de gestión de la propia Masía, de gestión con los padres, etcétera, etcétera. Hay cosas que hablas con otro responsable y dices, hostia, esto me gusta. Bueno, pues o al revés, igual ellos ven alguna cosa y dicen, hostia, esto me gusta. Pues aquí todo el mundo se conoce, todo el mundo intenta mejorar, ¿no? Respecto al estilo, ¿hasta qué categoría premia más el estilo que el ganar los partidos? Porque creo que debe haber una línea y un punto en el que pasas de ganar con tu estilo, pero llega a un punto que es tienes que ganar partidos, ¿no? En el fútbol formativo también, porque no solo se trata de imponer el estilo, ¿o sí? Esto también es otra línea muy fina, ¿no? Hay muchísimo debate aquí, ¿no? Entonces, los puristas de un lado te dirán que da igual ganar, que da absolutamente igual ganar. El tema es formar y tal, y no sé qué. Los otros puristas del otro lado, en según qué sitios, te dirán, no, que hay que ganar como sea y tal. Yo creo que hay un punto intermedio. Entonces, y que depende del club. El Barcelona está muy bien que uno te diga, el Barça es igual que no gane nada, pero si tú eres el responsable del fútbol formativo de la Masía y tienes 16 equipos y nadie gana, te dirán, oye, ¿esto qué es? O sea, hay que encontrar el equilibrio. Entonces yo creo, lo he dicho muchas veces, que competir, intentar ganar, competir, forma parte de la formación. Tú no puedes formar sin tener un cierto... ¿Hasta dónde? Hay líneas. Tú por intentar ganar cambias el sistema de juego, juegas a lo que quieres, juegas a un fútbol absolutamente distinto al tuyo. No. Pero dentro de tu idea de juego, que esto es inamovible, de tu estilo, de tus creencias futbolísticas, hay que intentar ganar, porque hay que competir. Y en el fondo, cuando un chico de estos, que ahora están tan de moda, de estos que fiché yo estos años, están ahora en el primer equipo, a la gente dice, es que lo juegan con naturalidad, porque llevan muchos años acostumbrados a la exigencia.
Y un equipo de primer nivel tiene que exigir. Tú no puedes tener un chico desde alevín hasta cadete cuando dice, bueno, si no ganas no pasa nada, tranquilo. No. La exigencia por el resultado tiene que estar marcada por unos topes. Y al final priva más la formación que los resultados, evidentemente. Pero los resultados, el competir, creo yo, tiene que formar parte también de la formación. Pero es una línea muy fina, ¿eh? Es una línea muy fina. Y yendo un poco más quizá con esa línea tan fina, del Barça Athletic, que es justo el escalón inferior al primer equipo, ahí que prima más, porque sí que es un club que ha llegado a estar, bueno, es un filial, pero que ha llegado a estar en segunda división, ahora sí que está en un momento un poquito más delicado, pero ¿cuál es, digamos, qué es lo que prima en el Barça Athletic en este caso? Bueno, llegamos al último escalafón de la formación, entonces ahí sigue prevaleciendo la formación, porque al final el objetivo último del Barça B, el objetivo último, al que te comentaba antes, el objetivo último de la Masía, el objetivo último del Barça B es que sea el último escalafón y que de ahí juegan jugadores del primer equipo. Entonces, si tú me dices, es que juegan primera regional o juegan en una categoría regional y suben jugadores, lo que pasa es que obviamente cuanto más nivel tiene el Barça B, más probable es que los jugadores adquieran un nivel alto. Esto es así. Pero a veces se ha hablado mucho, el Barça B segunda A, no sé qué. No creo que sea tan importante. Pero ahí sí que es verdad que el Barça B es el último escalafón y ahí todavía el tema ese de la competitividad del resultado pues va adquiriendo más importancia. Formar también, pero tienen que acostumbrarse a competir, porque luego el siguiente escalón, que es el primer equipo, olvídate, se acabó la formación, amigo, se acabó. El primer equipo tiene que ganar, porque es súper profesional, es la élite y hay que ganar. Entonces tú tienes que ir adaptando a estos jugadores a esta exigencia que tiene el primer equipo. Un equipo tiene que ganar. Si no gana el primer equipo, tenemos un problema todos. Entonces, repito, hay que encontrar un equilibrio. No puede ser solo es que el resultado, el competir no importa. No, sí que importa. Forma parte de la formación si tú quieres que estos jugadores mañana lleguen al primer equipo con la exigencia competitiva que tiene, ¿no? Y el Barça B es el último escalafón. Por ejemplo, para este Barça B, que tiene jugadores con balón, Alex Garrido, Toni Fernández, que son muy buenos, pero que igual en primera federación brillan un poquito menos, porque les cuesta más evidentemente tener posesión por los equipos tan físicos que hay, etcétera. ¿Crees que igual ese posible descenso a segunda federación luego puede permitir que tengan minutos de mayor calidad o más semejantes al primer equipo en el sentido de poder dominar, de tener más pelota y de formarse en ese sentido de una manera más cercana a lo que puede llegar a ser el primer equipo, por lo menos en cuanto al tener ellos el balón, porque entiendo que en cuanto a nivel evidentemente no? Bueno, es lo que te decía, hay que encontrar el equilibrio. O sea, este razonamiento que me haces, dices, bueno, coño, pues jugamos en regional y la tendremos siempre, llevado al límite. Yo creo sinceramente que la primera ref es buena para el Barça B, segunda ref no tanto. Entonces yo creo que el Barça B, si al final no consiguen salvarse, yo creo que es una putada, es un problema. Yo creo que primera ref es ideal. Y dicho esto, luego podemos analizar lo que quieres del Barça B, porque aquí hay muchos factores. Para empezar, estos 5 o 6 que están en el primer equipo tendría que estar el Barça B, ¿no? Luego también que si los fichajes han ido más o menos, esto es otra historia. Pero creo que hay un límite, igual que te digo, no es imprescindible que esté en segunda, pero hostia, en tercera división tampoco, creo yo. Entonces, y ha estado en tercera división el Barça B, y estando con Pep, el primer año con nosotros con Guardiola, subieron cantidad de jugadores. Quiere decirte que al final lo que realmente importa es el talento de los jugadores, pero sí que creo que hay unas categorías mínimas que el Barça B tiene que tener, creo yo. Respecto a estos chavalitos, estos adolescentes que están ya con el primer equipo y deberían en teoría estar en el Barça Athletic, ¿qué opinas sobre que los jugadores actuales de hoy en día debuten con tantísima temprana edad, que sean tan jovencitos? Bueno, yo creo que es una tendencia. El Barça quizás es el exponente mayor, pues el que más tiro del Barça es una cosa que a veces hasta sonroja, ¿no? Ha llegado a jugar con juveniles. Pero es verdad que hay muchos equipos que tienen gente joven, pero yo creo al final que sean más jóvenes o más jóvenes, te repito, cuando tú llegas al primer equipo, lo que prima es el resultado y es el rendimiento. Entonces tú cuando subieron a, no sé, a Gavi, a Valde, a Lamine, por supuesto, a tantos otros, a Iñaki, a Cubarsí, a tal, a Pumbi, los que hay por ahí y tal. Si cuando los subieron, empezó Koeman, luego Xavi los potenció de verdad, si los pones y no rinden y no ganan, no juegan más. O sea, al final, que sean jóvenes o no sean tan jóvenes no es tan importante, lo que prima es el rendimiento. Y si son jóvenes pero rinden, juegan. Y si son jóvenes y no rinden, pues no juegan. Y estos han rendido porque
Pues porque tienen mucha calidad y porque han demostrado que pueden estar. Yo creo que al final no es una cuestión de edad, no tanto de edad, sino que es una cuestión de rendimiento puro y duro, porque esto es máximo nivel y máxima exigencia, si no, no. Y en ese máximo nivel y máxima exigencia, ¿cómo se cuida la salud de unos futbolistas que igual su cuerpo todavía está en desarrollo, pero ya están compitiendo en la máxima élite? Porque Esta es una pregunta esencial. El Barça, los grandes equipos, tienen la ventaja de tener unos staff excelentes, ¿no? Yo hablo del Barça que conozco, ¿no? La cantidad de doctores, fisios que miran y que los esfuerzos que te controlan absolutamente todo es esencial, porque ahora todo el mundo, por ponerte el ejemplo más claro, ¿no? Todo el mundo habla de Lamine, pero es que Lamine tiene 17 años, Lamine todavía no está formado. No sé, Lamine de aquí 3 o 4 años, cuando esté absolutamente fuerte, ahora no lo tiran, imagínate de aquí. Pero todo esto hay que ir regulándolo. Esfuerzos, entrenamientos, trabajos específicos, alimentación, nutrición, descanso. Hay 1000 cosas que tienen que controlar en todos los jugadores profesionales, pero en estos jóvenes más. Entonces, aquí afortunadamente los grandes clubs tienen muchísimos profesionales que velan por esto, que es esencial, es absolutamente esencial. Igual que cuando uno se lesiona, pues tiene que tener el tiempo adecuado para recuperarse, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el entrenador tiene que cuidarlo. Hay muchas cosas, pero evidentemente no es lo mismo un chico de 17 años que un jugador de 27, 28. Evidentemente, pero ahí están los profesionales y cada vez, tú sabes perfectamente, cada vez el tema del cuidado, de la preparación física, lo que se tiende es a personalizar. Entonces, no se puede, pero llegará un momento, no sé, que habrá, si hay 25 jugadores, habrá 25 preparadores físicos. Cada uno será absolutamente específico, acorde a sus necesidades, ¿no? Todavía no hemos llegado a esto, pero yo creo que el tema va por aquí, ¿no? Entonces, individualizar muchísimo a cada jugador, porque son diferentes, repito, no es lo mismo un chico de 17 que un chico de 28. ¿Crees que los jugadores del estilo de Cubarsí, Lamine, Gavi, están jugando demasiados minutos? ¿Crees que se les sobrecarga con el tiempo de juego y con los partidos? Bueno, eso dependerá del entrenador y, como te he dicho antes, y dependerá del control que lleven. Yo creo que lo llevan absolutamente controlado, los esfuerzos. Hoy en día hay pruebas musculares, pruebas en todos los sentidos, que te dan a la alimentación, la nutrición, que te dan una idea muy clara de en qué momento está cada jugador y si puede o no puede asimilar más cargas. Yo no soy un experto en esto, pero entiendo que esto lo llevan a rajatabla y que lo cuidan y que tendrán en cuenta esto. Repito, no es lo mismo no es lo mismo Lewandowski que Lamine Yamal, por ponerte los dos ejemplos de edades, ¿no? o Szczesnik, no es lo mismo. Y de todos estos chavales que han llegado ahora al primer equipo, que bueno, los has traído tú, muchos de ellos los has visto en categorías inferiores, ¿intuías de todos ellos que iban a llegar o había alguno que veías a lo mejor más potencial y al final por X circunstancias no han llegado? ¿Hasta qué punto eso se cumple siempre o porque imagino que hay 1000 factores que acaban determinando si llegan o no? Esta es la cuestión, tú lo acabas de decir, ¿no? Al final son muchas variables, son muchas cosas. Tú cuando fichas a un jugador de estos, tú puedes intuir que tiene calidad, evidentemente, si no, no lo fichas. Intuyes que es bueno y que puede llegar, pero luego, lo que te comentaba antes, a ver qué evolución tendrá, a ver si asimilará los conceptos, a ver, cada vez el aspecto mental es absolutamente decisivo, a ver si está bien amueblado o no, a ver si asimila bien todo, a ver, y luego al final, no olvidemos lo más importante, se tienen que dar una serie de circunstancias que propicien que esta gente debute en el primer equipo. Al final, quizás el Barcelona, si no hubiera tenido la situación que ha pasado, que ha tenido que mirar abajo, pues igual estos no estarían jugando, o no tan rápido, no lo sé. Entonces, se tienen que dar una serie de circunstancias para que esta gente llegue. La primera condición, y condición sine qua non, es que tienen que tener calidad. Si no, estamos de acuerdo, ¿no? Si no es imposible. Pero muchas veces te preguntan, bueno, es que tú cuando viste a Lamine, yo a Lamine lo fiché con 7 8 años, la vez que lo vi en un partido que decidí incorporarlo, ¿no? Entonces la gente, ¿qué hacía eso? ¿Qué va a hacer eso? No, hacía cosas, pero es muy difícil. Luego tú le adivinabas lo que te decía antes del talento, ¿no? Te decías, hostia, este hace cosas, a ver qué pasa, a ver. Bueno, pues a ver, es que luego cuando pasan los años vas diciendo, este va como un tiro. Y cuando ya es infantil ya dices, bueno, esto es especial. Luego ya veremos
cómo va todo. O sea, digamos que en infantil ya te puedes dar cuenta un poco de... Bueno, infantil, cadetes, uno ya se ve, claro, van creciendo y uno, sobre todo en el fútbol 11, infantil B, cadete, juvenil, que ya más o menos van tácticamente, digamos, tienen su sitio, su posición más establecida, y ya empiezas a ver cosas de, hostia, este parece que... Entonces, luego puedes intuir, pero luego se tienen que dar, pues es lo que te digo, tienen... por ponerte un ejemplo, cuando estaba yo en el medio campo con 27, 28 años, 26, jugaba Busi, Xavi, Iniesta y Messi. No sé, hay un interior bueno en el fútbol base. Bueno, ¿cómo? ¿Y por qué no sube? ¿A quién quieres echar? ¿Vas a echar a Xavi? ¿Vas a echar a Iniesta? ¿Vas a echar a Leo? ¿Vas a echar a quién vas a echar? ¿A quién echamos? ¿A Busi vas a echar? O sea, me refiero a que tienes que tener, se tienen que dar las circunstancias de llegar en el buen equipo en el momento oportuno. Y un entrenador, alguien que te dé la opción, en ese caso Koeman, Xavi fue absolutamente determinante y Flick está dándole continuidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Pero entonces, si ya hay talento de por sí en el primer equipo, se reducen las posibilidades de que un jugador de la cantera que promete mucho se le corten esas alas de poder debutar. Es que juegan 11. Sí, claro que juegan 11, pero si el estilo o el objetivo de la Masía es seguir formando jugadores y hacer que se incorporen al primer equipo, si no tienen tiempo para jugar o para desarrollarse con la primera plantilla, se corta el desarrollo, ¿no? Luego tienes que buscar el tema de las cesiones, por ejemplo, que son salidas. Entonces, cuando ves realmente un jugador muy importante, tienes que buscar una cesión en algún sitio para que pueda jugar unos años y esperar la evolución del primer equipo. Pero te repito, si tú tienes la desgracia estos años de jugar en la posición que juega Leo, pues lo siento, podrás jugar, pero tienes difícil jugar en el Barça, porque esto es así. O jugabas de pivote y está Busi, pues eres muy bueno, pero es que este es el mejor del mundo. Entonces, en situaciones puedes buscar estas cesiones, si son muy jóvenes, para que crezcan y luego poder hacer una transición adecuada, que es lo correcto, es lo que hay que hacer. Pero eso a veces es difícil porque los jugadores tienen sus ambiciones, tienen sus historias, tienen sus opciones y a veces no es fácil. Luego, cuando entramos en el universo profesional, es otra cosa, ¿eh? Y empezando a tocar ya algún nombre interesante, por ejemplo, Marc Bernal, nos encantó lo que le vimos en el primer equipo, porque tuvo muy mala suerte con esa lesión. Al final, de hecho, debuta con el Valencia, que es Casado el interior y en el pivote, se acaba lesionando, acaba siendo Casado el pivote, aunque ahora con Frenkie de Jong ha perdido protagonismo. No sé qué esperas tú de él, qué le viste cuando lo traéis de Marc Bernal, dices. Sí, de Marc Bernal. Bueno, primero te llama la atención que primero es un jugador zurdo, con un golpeo extraordinario. Cuando lo traemos, muy buen jugador, ¿no? Luego, pues lo que te digo yo, siempre da la evolución, ¿no? Va asimilando, va entendiendo el juego, luego y luego en el caso de Marc Bernal tuvo una evolución física extraordinaria. Bernal de medir 1,90 m, sino casi o más, no sé. O sea, al final conjugas una calidad, una zurda maravillosa con un físico extraordinario. Entonces, hostia, estamos delante de un jugador importante y lo ha demostrado. Entonces ahora Marc lo que tiene que hacer es recuperar, perfecto, es jovencísimo, no tiene ningún problema, recuperarse otra vez y volver al mejor nivel, porque es un jugador, creo que puede ser un jugador muy importante en esas posiciones de pivote o incluso de interior, todavía juegan todos los lados, ¿no? Entonces, tranquilidad, paciencia, es jovencísimo, que se recupere, tranquilidad y que vuelva a coger el mejor nivel, porque estas cosas son gajes del oficio, esto pasa. Y de Marc Bernal pasamos a Marc Casado, de su tocayo, que se ha aprovechado de esa lesión para hacerse con esa posición. Bueno, ahora evidentemente ya no está teniendo tantos minutos, pero Marc Casado, Casado viene de la DAM. Y nos gustaría saber qué opinas sobre la adaptación que tienes de una cantera a otra y cómo es ese proceso de adaptación, si hay mucha diferencia entre este tipo de canteras en Cataluña o cuál es la dificultad principal. La adaptación, generalmente la adaptación futbolística no es demasiado problemática. Cuando incorporas gente de aquí, de Cataluña, sí. Es más complicado cuando incorporas gente de fuera de Cataluña, porque ya tienen que mirar la Masía, cambias su sitio de vida, su colegio, su hábitat, sus amigos. Entonces esto ya requiere más tiempo y a veces puede tener más problemas, ¿no? Sí. Esto generalmente no suele tener demasiado problema.
Y entre otras cosas por lo que te comentaba antes, ¿no? Porque en Cataluña se trabaja muy bien y no es la realidad. Y concretamente la DAM es uno de los grandes clubes formadores de Cataluña que trabajan extraordinariamente bien, que suelen tener muy buenos equipos, que juegan muy bien. Entonces, desde un punto de vista futbolístico, cuando fichas a un chico, en este caso de la DAM, como Casado, que viene de un trabajo riguroso, bien hecho, incorporarlo aquí es relativamente sencillo, ¿no? Yo creo que no tuvo demasiados problemas en el caso concreto de él. Y bueno, acabas de comentar una cosa clave, que es cuando traéis jugadores de fuera, como Fermín o Gavi, por ejemplo, que venían de Andalucía. No sé si tenéis un psicólogo para todas las categorías inferiores o cómo se trabajan estas cosas, porque entiendo que es un factor esencial y no sé hasta qué punto se aplica la psicología, si es individualizada, si hay un psicólogo grupal para ciertos equipos. Yo ahora llevo un tiempo fuera, no sé exactamente cómo está montado. Antes teníamos, obviamente, la figura de los psicólogos, evidentemente, porque lo que te decía, porque cuando traes un chico de 10, 12 años, en este caso de Sevilla, por ejemplo, ¿no? O de donde sea, es un cambio brusco. Cambias colegio, amigos, hábitat, a veces dejas a los padres, o sea, son muchos cambios de niños muy jóvenes. A veces, pues tienen momentos, les gusta tanto el fútbol que no suele haber problemas, pero a veces requieren ayuda y requieren, pues, en la Masía se los cuida muchísimo, se los mima con todo el cariño del mundo, pero son muchos cambios, entonces esto requiere un tiempo de adaptabilidad. Entonces hay casos que cuestan más, casos que cuestan menos, pero evidentemente hay toda una serie de profesionales y de gente que está pues dedicada a que estos chicos, que su adaptabilidad sea más rápida o más cómoda, ¿no? Porque a veces es difícil estas situaciones. Y entiendo que lo trabajáis individualmente, ¿no? O sea, habrá un psicólogo para... Sí. Bueno, no tenemos 50 psicólogos, pero se hace obviamente de forma individual, porque a veces, pero ya no solo por esto, a veces es verdad que hay chicos que esto de llegar de fuera necesitan un tiempo para adaptarse, pero luego hay otros chicos que llevan tiempo y que tienen un problema, no sé, hay gente pues que a veces que le cuesta asumir la presión, o que tienen problemas con la exigencia, o que tienen... Claro, esto se tiene que... pues si tienes problema con la exigencia en un club de estos, pues tenemos un problema. Entonces esto se tiene que tratar, se tiene que ayudar, y realmente su función es muy importante, y generalmente la gente pues responde bien, pero creo que es una figura clave. Y a nivel profesional pues cada vez se está incluyendo más, y cada vez todavía hay una cierta reticencia, pero creo que cada vez más la figura del psicólogo va a formar parte de los staff de los equipos de primer nivel, ¿no? Y respecto al futuro de los chavales en cuanto a lo psicológico, ¿tratáis con ellos una posible no incorporación al primer equipo? Es decir, como que se acabe este mundo del fútbol para los chavales. Naturalmente, al final... Yo esto, incluso el mismo día que firmamos un jugador con los padres, ¿no? A veces yo entiendo, ¿no? Es una alegría y tal, y oye, hay que efectivamente hay que disfrutarla, ¿no? Pero pues digo, bueno, los pies en el suelo, tranquilidad, porque igual es que el año que viene igual nos volvemos a sentar aquí y te digo que no puede continuar, porque la exigencia es... Entonces es muy importante que sean conscientes de dónde están, que disfruten. El tema de los padres, podemos estar hablando 6 meses de los padres, pero es muy importante la actitud de los padres, cómo se comportan los padres, de hacerles ver a sus hijos que tienen que disfrutar la situación, que no aprieten más, que no hace falta exigir más, que ya se les exigirá lo que se tenga que exigir, y que vivan esto con normalidad, y que disfruten la situación, y luego veremos lo que pasa o lo que no pasa, ¿no? Pero esto es muy importante. Luego ya cuando llegan a más nivel, pues por ejemplo nosotros teníamos programas incluso de que jugadores que tenían un buen nivel académico, teníamos opciones de, cuando uno veía pues que oye, pues en el primer equipo no vas a llegar, incluso no sé qué, tener opción de ir a jugar a Estados Unidos, becados por universidades. O sea, hay cosas, afortunadamente en el fútbol está evolucionando muchísimo, y uno tiene que estar preparado para no llegar a ser absolutamente profesional, porque el porcentaje que llegan es bajísimo. Entonces uno tiene que ser consciente que, y si no lo es, que son niños, el entorno, padres tienen que hacerles ver que oye, disfruta, dura lo que durará, y pásalo bien, disfruta, viaja, compite, pásalo bien. Pero esto a veces es difícil, es una situación que no es cómoda, que no es fácil, y que hay que explicarla muy bien, Otro tema relacionado con esto también, que yo creo que bueno, en el primer equipo se trata muchísimo, por supuesto, que es la nutrición. Me da mucha curiosidad en el fútbol base, ¿en qué punto se empieza a trabajar el tema de la alimentación, etcétera?
y entiendo que también el entorno es importante, los padres, o ya comen todos allí en la Masía. ¿Cómo lo hacéis? ¿O hasta a partir de qué edad dices, bueno, este chico tiene que empezar a comer más? Obviamente, cuando está en la Masía, los propiamente residentes están más controlados. Obviamente, comen allí, viven allí. Obviamente, por tanto, todo el tema de la alimentación está absolutamente regulado, ¿no? Los demás, pues hay charlas con los padres, se les informa, nutricionistas que hablas básicamente con los padres para que tengan unas pautas, aunque no sean tan estrictas, pero unas pautas. Pero también que se hace y también hay que vigilarlo, pero la línea también es fina. Dejar vivir, ¿no? Exactamente, pero al final tú no puedes decirle a un niño de 14 años, oye, pues hoy toca proteína. No, hoy toca pasta y mi marido... son niños, son niños, entonces al final les puedes orientar un poco. Obviamente cuando ves un chico que llega en verano, que llega que coge mucho queso, pues oye, pues vigilar un poco y tal. Pero tampoco puedes condicionar la vida de estos chinos, porque al final son niños y tienen que hacer su vida normal y ya está. Los de la Masía es más fácil hacerlo indirectamente, pues sin darse cuenta ya comen lo que tienen que comer, ¿no? Es verdad que, y lógicamente cuando empezamos a hablar ya de juveniles, que ya son a partir de 16 años que tienen contratos profesionales, esto es otra historia. Entonces ya eso es una exigencia, porque eso es otra historia. Entonces ya tiene que haber, obviamente, pruebas médicas, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero en edades más tempranas, a no ser que sea que veas muy te han metido 10 kilos aquí, si no, orientas, puedes dar unas pautas, pero no puedes decirle a un niño que no te comes este pastel que te va a engordar. Oye, pues un día te apetece un pastel, pues te lo comes, pues lo faltaría, ¿no? Entonces yo creo que el ser ponderado, tener el equilibrio es muy importante. Respecto al tema estudios, ¿cómo acompaña el Barça a estos jugadores en la formación académica? Bueno, es lo que te decía antes, ¿no? Por ejemplo, en la Masía propiamente dicho, hay un instituto, o sea, la gente estudia allí. Entonces hay unas horas, depende en función de cuándo son los entrenamientos, destinadas al repaso, al estudio. Hay un control de notas, de resultados. Entonces se intenta llegar a un acuerdo, llevar controlado. Llega un punto, claro, tú con un chico tiene 18 años o es profesional, no sé qué, y yo te puedo decir a ti, oye, fórmate, estudia, ¿por qué no? Y si tú me dices, oye, mira, que me olvides, que yo no quiero... Pues chico, yo te voy a intentar decir a estas edades, pero en edades tempranas se intenta llevar un control, se intenta hablar con los padres cuando ves casos flagrantes de, pues vamos a ver, una cosa es que tú tengas 10 asignaturas y te han quedado 2 o 3, dices, bueno, venga, va. Otra cosa es que tienes 10 y te han quedado 10, y oye, aquí hay un problema. Entonces eso es lo que hay que tratar de ayudar, de acompañar a los padres, de ofrecer soluciones, porque es importante. Al final un jugador, igual que se dan clases de formación, pues no sé, nosotros había clases a jugadores de retórica, o clases de expresarse ante las cámaras, pues es muy importante. Pero al final, cuanto más formado está un jugador, cuanto más capacidad tenga, más entiende y más capacidad de adaptabilidad tiene y mejor es para todos, ¿no? Pero es lo que te decía antes, intentamos desde un punto de vista humano que la gente esté formada y que sean reconocibles. Una tontería como es que tú vas por la Masía, tú encuentras a cualquier jugador y te saludará, te dará la mano, es una tontería, pero la cosa va por aquí, hay que tener unos ciertos hábitos, ¿no? Creo yo. Hay una figura que es un poco controversial, yo creo, en el mundo del fútbol, que es la de los representantes, sobre todo a estas edades. No sé esto cómo lo gestiona el Barça, si hay alguna agencia de confianza que decís, oye, pues esta agencia de representación tal, o a partir de qué edad crees tú que es adecuado que un futbolista tenga representante, porque imagino que hoy en día intentarán cada vez antes representantes. Cuando hay un jugador, digamos, medianamente, no sé qué, alevín, tiene representante. Y yo creo que el tema de los representantes es como todo, se ha demonizado mucho la imagen del representante, y los representantes como todo, hay representantes nefastos, muy malos, muy perjudiciales, y hay representantes muy buenos y que pueden ayudar muchísimo a la carrera de un jugador. A veces es mejor hablar con un representante que con un padre. O sea, no sé si me explico. A uno le llama la atención, ¿no? Pero si un representante realmente es bueno, y cuando digo que es bueno, me refiero a que realmente mire por la carrera y por la evolución, por la formación del jugador, no por una posible comisión de un posible no sé qué. Pero si el representante es bueno y sabe lo que hace, no tiene por qué ser malo.
El problema es cuando el representante es malo y prioriza cualquier posible ganancia a la formación o a la evolución del jugador. Ahí tenemos un problema gordo, ¿no? Pero la figura del representante está ahí. Tú, cuando te viene un representante y el padre te dice tienes que hablar con él, pues tienes que hablar con él. ¿Cómo actuáis, por ejemplo, cuando llega un representante que le ves que no tiene intenciones tan buenas o que no sé? No, porque no, tú tienes que fijar, tienes que explicar lo que hay y ya está, y tienes que llegar a un acuerdo y rápidamente te das cuenta un poco por dónde van los tiros, ¿no? Pero al final es el que ha elegido el jugador o el padre o el que sea y tienes que llegar a un acuerdo y entenderte con él, ¿no? Pero yo creo que es como todo, ¿eh? Ya te digo, a representantes nefastos, representantes muy buenos. Es como todo, entonces el nefasto puede arruinar, el que es muy bueno te puede ayudar muchísimo. Entonces, pues depende, hay de todo. Ahora, respecto al tema dinero, ahora se está volviendo muy común y muy habitual que ahora el dinero está en Arabia Saudí y vienen los equipos árabes directamente a fichar de las canteras, como es el caso de Unai Hernández, que se lo llevaron a Arabia Saudí por 4,5 millones. ¿A dónde crees que esto va a terminar aquí o van a seguir viniendo a por los jugadores de la Masía, equipos de Arabia, equipos de China, donde haya dinero? No sé, la verdad es que no sé, dependerá un poco de la evolución de estos países. China hace 10 años era una barbaridad, ahora ya no lo es tanto. Sí. Entonces, vamos a ver lo que hacen, ¿no? Entonces también depende mucho de la situación de cada uno, ¿no? En el caso de Unai, pues igual él consideró que seguramente, digo yo, porque no sé, pero digo, pues igual no tengo muy claro el ascenso al primer equipo, me llega una oferta no buena, absolutamente mareante, en una liga en estos momentos en ascenso, pues lo puedo entender, igual que cuando nosotros nos venían a fichar chicos a los 16 años y con ofertas de equipos ingleses. Claro, yo te puedo decir a ti un plan de viabilidad, pero cuando te dicen lo que te puede pagar un equipo inglés, pues yo puedo entender que a veces alguien diga, oye, pues yo me voy, pues oye, hay que respetarlo, ¿no? Al final, ¿qué le vamos a hacer, no? Yo creo que no será esa la tónica y ahora menos. Siempre, ¿eh? Yo creo que la gran ventaja que tiene el Barça es que todo el mundo sabe que cuando ingresa en la Masía hay opciones reales de que puedas llegar al primer equipo. Y eso es una gran ventaja, porque creo que históricamente el Barcelona siempre ha tenido, de hecho los grandes equipos del Barcelona han coincidido con un porcentaje muy importante de jugadores de la casa, ¿no? Entonces yo creo que esto no será habitual, no se puede en algún caso, pero no creo que sea habitual, una cosa común, ¿no? Bueno, hablando de jugadores que sí han acabado llegando, tú has traído un poco a toda esta generación que estamos viendo ahora con el Barça en el primer equipo. Y te parece, hacemos un pequeño repaso, empezando de atrás adelante, por ejemplo, Pau Cubarsí. ¿Cuándo lo ves? ¿Cómo te fijas en él? Porque un central en el Barça también tiene un papel que no es fácil, ¿no? Tanto bueno con balón como sin él, etcétera. No sé qué características le ves tú y si tenía ya esa salida de balón que tiene tan espectacular. Bueno, antes me comentabas lo de la confección de las plantillas, ¿no? Llegó un momento que el Barcelona tenía problemas para encontrar centrales. Es una posición, un central en el Barça es otra historia. Se te exige, eres el primero en iniciar el juego, tienes que superar líneas, tienes que jugar con muchísimo espacio atrás, rápido, fuerte, agresivo. Es una posición en el Barça muy complicada. Entonces nos centramos, entonces mucha información y vimos a Pau, jugaba en el Girona y lo vimos varias veces y tal, y decidimos incorporarlo. Lo que te decía antes de la evolución, ¿no? Es verdad que nosotros los centrales tienen que tener buen pie, pero también es muy importante que defensivamente sean buenos. Y Pau a mí me llamó especialmente la atención porque aparte que jugaba bien y tal, no sé qué, pero defensivamente era muy bueno. O sea, lo que te decía de uno puede tener talento ofensivo o talento defensivo, y Pau era muy bueno defensivamente, anticipaba bien, tenía bien el tempo de la presión, era agresivo, rápido, y había muchas cosas que me hicieron pensar que podía ser un central de garantías. Lo que te digo, luego lo incorporamos y a ver qué pasa. Pues lo que ha pasado es lo que ha pasado, ¿no? Tuvo una evolución buenísima, se dieron las circunstancias, está habituado a esta exigencia, entonces llega al primer equipo y juega como si jugara en el patio de su casa, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Es sencillo de decir, de explicar, pero es muy difícil de hacer, ¿no? Entonces Pau reunía, y ahora entonces ha evolucionado muchísimo. Entonces ahora le veo, no, es que Pau, qué bien desplaza. Bueno, no es casualidad. Ya lo hacía bien, pero ha mejorado. Qué bien rompe líneas, qué bien supera las líneas. Bueno, ya tenía buen pie, pero ha mejorado. Hostia, qué agresivos sin medir 2 metros, pero es muy agresivo. Bueno, ya lo tenía, ha mejorado.
¿Con qué años llega más o menos a la Masía? Con 11, creo. Con 11. ¿Crees que muchas veces se deja de lado esta calidad defensiva porque destaca en lo táctico o en el juego de pies? ¿Crees que el juego del Barça es tan influyente como para dejar de lado otros aspectos del juego y que se centre solo en lo táctico y en la calidad individual, con balón? No, yo creo que no. Es decir, el balón es pieza clave, fundamental en la idea del club, esto es esencial, pero el Barcelona cuando... No ahora, ahora también, pero en todas las etapas en las que el Barcelona ha funcionado bien, desde Dream Team, desde cuando llegó Cruyff, cuando los equipos han funcionado muy bien, es cuando defensivamente han sido muy buenos. Lo que pasa es que el Barcelona, digamos que la concepción defensiva es diferente de otros clubes. Hay equipos que defienden, ahora que todo el mundo habla de los bloques, pues esto del bloque bajo, hay gente que defiende en bloque bajo, entonces ahí metido, el Barça no. El Barça defiende arriba. Entonces, el Barça es muy bueno defensivamente. En la presión alta, en la pérdida tras balón, es excelente. Entonces, hoy en día no te vale con jugar muy bien. Tienes que jugar, tienes que presionar, tienes que robar, y luego cuando la tienes que tener la capacidad para jugar, que es lo que hace el Barça de ahora, ¿no? Pero hoy en día es imposible, es impensable, creo yo, en el fútbol moderno, que un equipo, un grupo de nivel pueda ganar cosas si defensivamente no trabaja muy bien y está muy bien estructurado. Cada uno defendiendo donde cree que tiene que hacerlo, ¿eh? Eso es otra historia. Hay un nombre sobre el que te quiero preguntar, porque he leído y escuchado que quizás no era de los que más destacaban en categorías inferiores, al fin y al cabo llevando, que es el de Fermín. No sé cómo has visto tú su evolución desde que llega a la Masía y si te ha sorprendido un poco que haya llegado a la vez que otros cuando igual no destacaba tanto o no sé. Bueno, Fermín, yo lo he dicho creo muchas veces, ¿no? Fermín, o sea, llegar al primer equipo siempre requiere sacrificio, esfuerzo, evidentemente, porque si fuera fácil lo haría cualquiera, es muy difícil. Pero Fermín más. Yo a Fermín lo fiché, él jugaba en el Betis, yo lo vi en un torneo en Tarragona, y sale el equipo y empieza el partido y digo, hostia, este chico, talento, que bien domina el balón, que bien se ubica, que bien tal, que bien domina. Pero siempre hay un pero. ¿Qué pero había? Era un absoluto tapón, lo que te decía antes, pero digo, bueno, pues ya crecerá y lo fichamos, porque era muy bueno. Entonces, le costó mucho, porque él, además Fermín es un tío inteligente, trabajador, mucha personalidad y tal, pero no le daba. O sea, él jugaba muy bien y tal, y no le daba, costaba, sufría, porque era muy pequeño, claro, iba subiendo y él no crecía. Nosotros, mientras estuvimos estuvo en el club. Cuando no estuvimos en el club, pues optaron por una cesión creo que a Linares. Bueno, amigo, resulta que va a Linares, crece, se pone fuerte. Hostia, ¿qué ha pasado aquí? No, ha pasado, pues que le ha costado, pero ese talento ahora venía acompañado. Antes, cuando metía el cuerpo, lo tiraban allí, y ahora metía el cuerpo y se quedaba el balón. Entonces la cosa cambia. Entonces llega aquí, Xavi, con muy buen criterio, lo ve, le alucina y se lo queda. Bueno, y aquí empieza pues Fermín, campeón de no sé qué, no sé cuándo, pero Fermín ha sufrido mucho. Entonces, cuando todo el mundo, ahora cuando juega Fermín, juega mejor, juega peor, pero todo el mundo dice, qué intensidad, bueno, es así, pero también tiene que ver con que sabe lo que cuesta, lo que ha sufrido, lo que le ha costado, y entonces eso, yo creo que eso se nota, ¿no? Y entonces los jugadores, obviamente yo siento una gran alegría cuando veo a todos estos niños que los traje yo y tal, pero Fermín es un caso que es especial porque ha sufrido, le ha costado muchísimo, ha sufrido, ha costado, sí. Respecto a Lamine Yamal, que bueno, ya se viene hablando muchísimo, se dice absolutamente todo. El tema entorno. ¿Cuánto pesa el tema entorno? Porque tú te fijas en un jugador, pero también vigilas un poquito cómo está rodeado. Padres, padre-madre, representante, amigos, familia, etcétera. ¿Hasta qué punto influye esto cuando tú te vas a fijar en un jugador? De entrada no lo conoces. Claro, pero cuando vas conociendo... Por tanto, de entrada, tú te enamoras del jugador. Claro. Si este tío me gusta. A no ser, y luego descubres el entorno. Entonces, a veces es mejor, a veces es peor, pero es verdad que es determinante. Cuando el entorno es favorable, y cuando digo favorable me refiero pues gente absolutamente normal, que entiende la situación, que todo es más cómodo. Cuando no es tan favorable, es más complicado, pero al final el entorno te lo encuentras.
Y es muy difícil que tú te enamores de un jugador, fiches a un jugador importante que te gusta y que luego no lo fiches por el entorno. Al final lo que dices siempre es, bueno, ya intentaremos arreglar el entorno. Esta es la situación, porque al final es un club de fútbol, ¿no? Pero es verdad que y entorno no son solo padres, ¿eh? Es padres, representantes, relaciones con la prensa, amigos, colegio, a toda la gente que se relaciona con un jugador. Si ese entorno consigues que sea, digamos, normal, todo va bien. Cuando puede empezar a ser, digamos, algo tóxico, puedes tener más problemas. Esta es la realidad, pero es, como decías tú, es básico y determinante en la evolución del jugador, sin duda. En el caso de Lamine, hace poco salió, creo que en la zona de una entrevista y tal, que ponían vídeos de sus entrenadores de fútbol base, incluso antes de llegar al Barça, que decían que era muy individualista, porque era tan bueno con el balón que es que no la pasaba y tal. No sé si tú eso lo viste cuando lo trajiste, si has ido viendo esa evolución y cuando te das cuenta de que, vale, individualmente era muy bueno, pero ha alcanzado ese sentido colectivo que le hace poder dar como un salto y decir, este chico es otra cosa, pero es que lo puede ser en el primer equipo también. No sé hasta qué punto... Bueno, aquí hay muchas cosas. Primero, cuando son niños tan pequeños como él, 7 o 8 años, hasta hay un momento que hay, por ejemplo, él, ¿no? Esta gente que es muy hábil, que es muy buena driblando en situaciones 1 contra 1, y casi todo el mundo tiende a, no, pásala. Bueno, sí, ya sé que igual hay que pasarla a veces, pero el driblador, el que tiene ese don, eso es difícil, es escaso, ¿eh? Seguramente creo yo que es la acción técnica más innata y más, digamos, menos, sí que es entrenable, pero menos entrenable. El que es bueno driblando y el que no... Entonces, yo creo que no hay que limitarlo. En estas edades tempranas. El que dribla, a veces ya digo, pásala, coño. Bueno, sí, pásala, pero déjale. Si es bueno driblando, déjale que luego, cuando vas evolucionando, cuando los conceptos tácticos empiezan a coger formas, cuando le tienes que decir, bueno, dribla, pero no dribles en tu área pequeña, dribla en la área contraria. Entonces, para que me entiendas, poco a poco uno le tiene que hacer entender. Entonces, el caso de Lamine, eso me parece muy importante, porque yo creo que hay que motivar y hay que ensalzar al driblador, a esa gente que es capaz de ir 1 contra 1, primero porque hay muy pocos, porque estas acciones son absolutamente desequilibrantes y son muy importantes en los equipos y hay muy pocos, y eso hay que ensalzarlo, ¿no? Luego, obviamente, lo que decía, hay que ir explicándole cuando va creciendo, pues no me metas un cañito en el área pequeña tuya porque me va a dar un ataque. Explicarle dónde lo tiene que hacer, cuándo y cómo, ¿no? En el caso de Lamine, obviamente, primero, poco a poco fue entendiendo el juego colectivo a través de juegos de posición, a través de trabajo táctico, y fue entendiendo pues dónde, cómo, cuándo asociarse, cuándo no. Diferentes cambios de posiciones. El juego de falso 9, juega como ahora de extremo apenas cambiado, ha jugado de interior. Eso es bueno, esa rotación a veces de posiciones, para entender el juego y para que vayan viendo por dónde van los tiros, ¿no? Ese es el tema. Y respecto a una acción súper llamativa de Lamine, que es ese pase con el exterior, normalmente en las etapas de fútbol formativo se impone mucho el control, pase con el interior, y muchas veces se es tan cuadriculado que se corta ese tipo de jugadores creativos. ¿Qué opinión te sugiere esto? Es la misma situación que te decía antes del dribbling. A ti la norma te dice, oye, interior, control, interior, el exterior, superficie de recurso. En el 98% de los jugadores es así. Pero, amigo, si tienes un jugador que es capaz del exterior de ponértela a 50 metros donde quiere, pues oye, pues usa el exterior. Sí, cuanto más uses, lo mismo que el regate que te comentaba antes, tendrás que explicarle dónde regatear. Pero el que regatea bien y tiene capacidad para regatea. Otra cosa es el que quiere regatear y no tiene idea. Entonces, tú regatear no, tú igual tienes que hacer otras cosas, pero el que es bueno regateando, no lo limites. O sea, hay que buscar ese equilibrio entre ir entendiendo el juego, que es un juego colectivo, pero las calidades individuales en estas edades tan pequeñitos, hay que dar cierta libertad, y que no hay ningún problema, porque repito, si el que usa el exterior
lo usa 10 veces y las 10 la falla, al final hay que decir, oye, no uses tanto el exterior. Pero el que realmente tiene el talento por salir al exterior, pues úsalo. Si lo haces bien, ¿qué te digo? No, es que hay que chutar con el no sé qué. Bueno, pues si uno chuta con la tibia y resulta que con la tibia la mete en la escuadra, pues chico, chuta con la tibia. A ver si me entiendes. Cada jugador tiene sus características y hay que intentar no limitarlo, creo yo. Luego, poco a poco, lo que decíamos antes, el concepto táctico, habrá que ir entendiendo las cosas y saber dónde hacer cada cosa. Pero en estas edades tempranas hay que dejar a estos jugadores especiales libertad para hacer lo que quieran un poco. Te quiero preguntar sobre una posición que es la del 9, que quizá no es tan prolífica en la Masía. Estamos muy acostumbrados a ver centrocampistas, defensas también ahora con Pau Cubarsí, extremos, Lamine Yamal, etcétera. Pero igual el 9 es lo que igual más cuesta formar con este modelo. No sé por qué crees que pasa eso, porque no estamos viendo tampoco llegar a muchos chicos. Mark Yu, que parece que tal se va al Chelsea. Bueno, primero es verdad que es una posición difícil, pero luego también es complicado que te lleguen. Es complicado que lleguen porque al final un equipo como el Barça, cuando va a fichar un crack mundial, ¿a quién ficha? Generalmente ficha un delantero, ficha un 9 excepcional, fichan de todo, ¿no? Pero cuando vas a fichar un jugador determinante, un crack mundial, sueles fichar un delantero. Y eso es difícil a veces, ¿no? El delantero centro, esa figura en un equipo como el Barça o un grandísimo equipo de nivel, tú buscas el mejor del mundo y a veces es difícil que uno de la casa tenga la opción, ¿no? En esa posición determinada, ¿no? Es difícil. En ese sentido te has encontrado con alguna dificultad, yo que sé, de estar haciendo un poco labores de scout, ¿no? De ver un delantero que te gusta y que te digan, oye, no, mira, es que en el Barça siendo delantero vemos muy difícil que vaya a llegar o no te has encontrado usted. No, en eso no. No, en eso no. La gente no piensa en eso. Porque muchos tampoco piensan que llegarán. Luego todos estos chicos que están, si tú hubieras hablado con los padres y les dices que llegan al primer equipo, ya me estás diciendo. Bueno, pues esto pasa. Esto es el fútbol. Y esto en el Barcelona hay más opciones, creo yo, que en otros sitios de que pase. Aquí pasa. Entonces, no, jugadores van y juegan donde juegan y donde están cómodos y donde creen que... Ahora, por ejemplo, es verdad que Marc Yu se fue, está Óscar Sestao, que es muy buen jugador, también lo fiché del Reus, creo. Entonces, hay jugadores, pero es una posición que es complicada, es difícil porque está Lewandowski ahora y cuando no está jugando a Lewandowski pues están poniendo a Ferran. Durante muchísimos años jugábamos sin 9 porque estaba Leo, luego fichamos a Luis Suárez, que era el crack mundial. Claro, es una posición que es complicada, es difícil, es verdad. Respecto a las posiciones que sacáis, los jugadores que saquéis de la Masía, ¿cuál crees que es la mayor carencia de la Masía a la hora de sacar un jugador? ¿Cuál es la posición que peor lleváis? Bueno, quizás la que comentábamos del 9, pero por circunstancias, Luego, también lo que te comentaba antes, durante mucho tiempo el Barça le costaba encontrar centrales, pero le costaba encontrar centrales por la exigencia que te comentaba antes de jugar de central en el Barça, por la exigencia de tener que iniciar el juego, por tanto, muy buen pie, por la exigencia generalmente de tener muchos metros atrás, tenías que ser muy rápido. En una posición que durante tiempo el Barcelona sufrió para encontrar centrales ahí. Pero también es muy curioso el tema de la portería, porque desde Víctor Valdés no recuerda ningún portero que se haya sentado en la portería del Barça, más allá de Iñaki Peña, que ha tenido un tramo, porque no ha habido más jugadores, y quizás también sea la portería alguno de los... También, estoy de acuerdo, porque podemos hacer un paralelismo con la situación del 9. Es una posición muy determinada y el Barcelona a veces cuando puede ficha a alguien consagrado. Es difícil. Y ahora precisamente en el Barça hay 2 o 3 grandísimos porteros, aparte de Iñaki. Está Jacolasvili, que está jugando Diego Kochen, que es fantástico, Astralaga también, que es buenísimo. Entonces hay chicos muy buenos. Entonces vamos a ver qué evolución tiene, si se opta por incluirlos en la plantilla, estar un año y luego que den el salto, o cederlos. Pero hay jugadores muy importantes en esa posición, pero también es una posición difícil y que al club, y hay que entenderlo, el entrenador y ¿quién quieres fichar? ¿A este que jugaba 20 años en la élite o a uno que ficha a este? Ya. Entonces son posiciones muy determinantes que tienen mucha influencia en el juego y que es difícil de asentarse, ¿no? Y de los jugadores que hay ahora mismo en el fútbol base del Barça, si tuvieras que dar
2, 3 nombres, aunque sea echarse un triple, Sí, venga, no sé, Tony, Fernández o... No, hombre, los dos primos son gente con mucho nivel, y gente que no me acuerdo, el nivel de portería creo que son, si no para allá, son gente que serán, yo creo, porteros de nivel, de primera élite. Y no sé, y luego hay en el juvenil mismo, no sé, Pradas, que se está jugando muy bien, es un jugador de muchísima calidad también. Y muchos que no me vienen a la cabeza ahora. Hay generaciones, todavía quedan jugadores de nivel. Lo que pasa es que lo decía ahora, si todos estos jugadores se estabilizan, bueno, los que llegan será más difícil, porque claro, esto es así, pero bendito problema, bendito problema. Pero todavía quedan jugadores muy importantes que pueden tener, si se dan las circunstancias, pueden tener acceso al primer equipo. Desde la directiva del Barça os dicen que tiene que debutar un mínimo de jugadores cada temporada. No. Eso es opción del entrenador. Opción del entrenador y el rendimiento. Rendimiento puro y duro. No. Y hay un caso que también quería hablar de él contigo, Ansu Fati. Despunta muchísimo en las inferiores, llega al primer equipo también y parece una máquina de marcar goles, se acaba lesionando y parece que se desvanece todo un poco. Bueno, no sé cómo viste tú esos años en la Masía, que yo creo que era de los que más despuntaba, y cómo ves ahora su situación, que es complicada. Bueno, Ansu efectivamente es uno de los grandísimos talentos de la Masía, ¿no? Y lo demostró. Antes te decía, son gajes del oficio, ¿no? Él tuvo la desgracia en un momento inoportuno, tuvo una lesión importante, una operación, luego recayó, luego entró en una dinámica que bueno, pues que no sé, tuvo una cesión, lo que te hablaba de la cesión, no funcionó bien, por el tema de las cesiones también hay que ir con muchísimo cuidado, y bueno, la realidad es que jugó tan extraordinariamente bien cuando debutó, que generó tal expectativas que claro, que luego le está costando, ¿no? Es una pena. Yo creo que ahora él tiene una situación difícil, tiene sus representantes, él es un chico, es muy buen chico, es un chico inteligente. Yo creo que él tiene que, quizás hay un momento en la vida que uno tiene que dar un paso atrás para hacer dos delante, ¿no? Yo creo que él, más allá del tema contractual que pueda tener, yo creo que él tiene que priorizar, pues si no juega aquí, buscar algún sitio que pueda jugar, en la que tenga minutos, que pueda jugar, que pueda recuperar la ilusión, las ganas, aumentar su nivel y volver al nivel que tenía. Porque a pesar de todo lo que hemos dicho, de todo lo que se dice, Ansu creo que tiene 21 o 22 años. Sí, es que es un niño. O sea, le queda muchísimos años. Entonces, yo creo que tiene que recuperar la ilusión, tiene que recuperar la confianza, que esto todo el mundo va con la confianza. Es básico, creer en sí mismo otra vez, y eso lo tiene que hacer en otro sitio, que tenga la posibilidad de jugar domingo, recuperar el nivel y ver hasta dónde puede llegar otra vez y si puede recuperar el nivel que tenía, ¿no? Yo creo que lo que no puede hacer, evidentemente, es otra temporada más como esta, porque entonces sí que tendrá problemas, porque sin jugar es difícil. ¿Tú crees que volverá? Es muy importante las decisiones que tome. Es muy importante las decisiones que tome. Y lo que priorice. Si yo tuviera que apostar, yo creo que tiene opciones de poder volver. Y estoy hablando sin conocimiento de causa, porque no sé exactamente cómo está, no lo sé. Lo que sí sé es que es muy joven, que tiene muchísima calidad, ya lo ha demostrado. Entonces, más allá del tema físico que desconozco, yo creo que es un tema de confianza y de que él mismo se tiene que volver a demostrar que puede volver a tener, tiene calidad, tiene todo, pero tiene que tomar las decisiones correctas, y ahora es muy importante que las tome. Y ahí volvemos a lo que me decías tú antes, el entorno es esencial, padres, representantes, gente que está con él, que le asesoren y le hagan ver la situación que está. Bueno, una última ya para cerrar, yo creo. Vale, te quería decir, ¿tú crees que la Masía es el mayor patrimonio que tiene el Barça en el club? Sin duda, porque es lo que te decía antes. Yo creo que en la historia reciente del club, los grandes momentos de la historia del club, desde la llegada de Cruyff, los grandes momentos del club han coincidido con equipos que en un porcentaje muy alto de la plantilla han estado formados por gente del Barça, gente de la Masía. Luego, con retoques puntuales de algún jugador nacional y con cracks a nivel mundial. Pero
el grueso ha sido de la Masía, y eso es un patrimonio extraordinario que es absolutamente diferente de los demás clubes, exceptuando obviamente el Athletic de Bilbao, que es por una cuestión de política, pero salvo el Athletic de Bilbao por una cuestión política, creo que en el mundo, yo creo que de equipo de primer nivel de la élite que tenga el componente que tiene, por ejemplo, ahora el Barça, es imposible, tú no lo encontrarás en ningún sitio. Entonces, yo creo que es un patrimonio básico y el mejor que tiene el club, sin duda. Y ya para terminar, ¿cuál es el mayor talento que has visto tú y no haya llegado al primer equipo del Barcelona? No te quiero dar nombres pero más de los que me hubiera gustado. Porque, pero alguno habrá que tengáis seguro que no te voy a dar nombres porque no. Pero más de los que me hubiera gustado. Pero por lo que te decía antes. ¿Cuál ha sido ese factor que ha hecho que no? Aquí voy, porque hay muchos factores. A veces hay jugadores que cuando son infantiles, alevines, todo el mundo, este llegará seguro, porque tal. Ya veremos. Y otros que dices, bueno, pero pum, y luego resulta que, hostia, ¿qué ha pasado? Bueno, ¿por qué? Por muchos factores. Entorno, el tema mental es absolutamente determinante. Como si tú te fijas ahora, estos chicos están en el primer equipo, yo alguna vez que hablo, no les felicito por si juegan bien o juegan mal, es igual, les felicito por cómo lo llevan. Tú imagínate, ¿qué edad tenéis vosotros? 22, 23. Pues imagínate, con 17, 18 años, que eres una figura del primer equipo del Barça. Plantéatelo por un momento. Hostia, llevar eso con naturalidad, estudiar, normal, los amigos, le vas al pueblo, hola, ¿qué tal? Tiene su guasa, porque no es fácil. Entonces, y todo eso tiene que ver también con la formación que han recibido en la Masía, lo que te decía antes, de llevar las cosas con normalidad. Yo creo que lo más importante es el aspecto mental, y que a través de estos años en el club que se hayan dado cuenta que sí, que juega muy bien al fútbol, pero que tranquilidad, que pues oye, que son chicos normales y que tienen que hacer vida normal y tal. Muy fácil de decir y muy difícil de hacer, y en general a día de hoy, por lo menos yo creo que en general todos, tú los ves, incluso en el campo, campo y fuera, tú ves a Pau Cubarsí, parece un bueno, alguna vez sí, alguna vez, y todos esos tienen comportamiento absolutamente normal, y eso me parece que es muy importante y que en gran medida marcará la evolución que tengan estos, que esa evolución sea larga, si lo asimilan esto con normalidad. Entonces, cuanto más normales sean, más durará esto, creo yo. Pues muchísimas gracias, Jordi. No, hombre, placer.